Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados oyentes. Les doy la bienvenida a este lugar donde la filosofía baja de las nubes para ensuciarse los pies en el barro de nuestra realidad. Yo soy Alberto y este es mi equipo y los invitamos a un viaje un poco incómodo pero necesario. Este, Hoy vamos a hablar sobre un punto en el Perú que duele, que vendría a ser Madre de Dios. Pero no solo de un lugar, sino de lo que sucede cuando hay una ausencia del Estado y el brillo del oro nubla nuestra mirada. Bueno, nosotros analizamos el mini documental del Grupo 2 y pues trataría sobre la explotación sexual y la trata de personas en los campamentos mineros. Bueno, no solo de eso también, sino que también se observó que había familias rotas, niñas siendo engañadas en trabajos que estos se alimentaban de su propia desesperación. Y todo esto no solamente se puede quedar en una simple denuncia periodística, sino que hay que profundizar en ello y por eso nos preguntamos cómo es posible que nosotros toleremos esto y qué pasa con nosotros como sociedad para hacer indiferente el sufrimiento del otro al nuestro. Exacto, esa es nuestra brújula. Por eso la pregunta filosófica que atraviesa todo nuestro diálogo es: ¿qué grado de degradación de la dignidad humana estamos dispuestos a normalizar para seguir teniendo acceso a los recursos que consumimos? Acompáñenos a desentrañar la pregunta. Ya. Bien, para poder interpretar necesitamos una herramienta conceptual y esto vendría a ser la filosofía de Immanuel Kant. ¿Qué nos dice Immanuel Kant? Pues Immanuel Kant nos dice que pues, hay una diferencia radical entre lo que tiene precio y lo que tiene dignidad. ¿Ya? Eso que nos acabas de decir es muy importante y suena clave. ¿Nos podrías explicar más de eso? Claro. Lo que dice Kant es que todo lo que tiene un precio se le puede intercambiar por algo equivalente. Por ejemplo, tú tienes una silla que pues, con el paso del tiempo se termina degradando y pues ya no sirve. Tú normal compras otra. Pero en el caso de la dignidad es un valor, bueno, mejor dicho, que ni siquiera vendría a ser un valor, es algo completamente diferente. Es algo único que no se puede sustituir por otra cosa, más allá de cualquier valor monetario o fijo. Bien, Kant considera que el ser humano tiene dignidad, ya que es un ser capaz de tener raciocinio y tomar decisiones por su propia cuenta. Y pues por lo tanto, no estaría bien que pues el ser humano sea utilizado como una herramienta o como un medio para fines de los otros, ya que pues considera que la vida de uno mismo tiene que llegar a su propio fin. Exacto, entonces aquí es donde el documental nos da el mensaje, donde las víctimas de trata de personas en Madre de Dios no son tratadas como personas en sí mismas, sino son empleadas como medios por los cuales obtienes oro, por los cuales satisfaces deseos y de ello generas dinero. Entonces, estas víctimas a ser engañadas, trasladadas y luego forzarlas a hacer trabajo sexual, pierden su humanidad. Su humanidad queda pisoteada y su dignidad también. Y a eso también se le asigna un precio. Entonces, nuestra interpretación inicial es que el problema central no solo es un delito, sino una violación ontológica. Se está negando la condición de personas a estas víctimas, pero ¿cómo logra la sociedad mirar hacia otro lado? Aquí entra el segundo bloque de nuestro análisis. Ya. Bueno, ahondando más en el documental, vemos que este nos da una pista importante, el fetichismo del oro. Esta idea es tomada de Karl Marx, el cual explica que el fetichismo del oro es cuando una mercancía, en este caso el oro, ¿no?, cobra vida y este nos deslumbra con su brillo. Y este brillo hace que todas las relaciones sociales de explotación relacionadas a su obtención de este desaparezcan. O sea que cuando vemos una joya de oro, lo único que vemos es la joya. No vemos el sufrimiento, el dolor, el sudor, la sangre de quien lo extrajo. Exactamente, este fetichismo encubre todo esto, porque nos permite solamente enfocarnos en el consumo y su valor como metal, y nos hace desviar la mirada de las condiciones inhumanas de su obtención, y esto hace que nuestra humanidad se vaya perdiendo poco a poco.
Y hay más, si traemos a Giorgio Agamben y su concepto de nuda vida, que significa vida desnuda, entendemos que Madre de Dios, cuando el Estado no llega y la pobreza extrema anula cualquier opción, la vida de estas personas queda reducida al mero esfuerzo biológico por no morir. Son vidas despojadas de derechos políticos, vidas que pueden ser sacrificadas sin que nadie alce la voz. Son vidas que para el sistema no importan. Está bien. Entonces, el cuestionamiento crítico es durísimo. Eso quiere decir que se puede decir, el capitalismo periférico necesita de la nuda vida para funcionar y que la libertad de que nosotros hablamos en ciudades, de esa libertad que es algo, puede decir que es fantasiosa, solo es para las personas que tienen las comodidades materiales. Mientras que en el caso de la periferia, la regla vendría a ser aprovecharse de la vulnerabilidad que tienen muchas veces estas personas. Todo esto es muy incómodo, pero creo que es lo correcto. Y ahora, tengo una pregunta para todos ustedes. Ante esta situación tan aplastante, ¿qué podemos hacer? ¿Acaso la filosofía nos ofrece una salida? Bien, vendría a ser un filósofo que vendría a ser como nuestro salvador. Vendría a ser Emmanuel Levinas. ¿Ya? Lo que dice Levinas es que la ética vendría a estar en el rostro del otro. O sea, no es de forma abstracta, sino que nosotros al ver el sufrimiento de la otra persona, en cierta manera el vulnerable vendría a darnos un mandato absoluto de no matarás, pero también no serás indiferente. ¿Okay? En este caso, pues de la gente explotada, de cierta manera nos hace sentir culpables y pues nos hace tener conciencia de su sufrimiento. Pero, ¿y si la estructura es tan grande que no podemos cambiarla? ¿No corremos el riesgo de culpar a la víctima? Porque si una madre entrega a su hija por desesperación, ¿podemos juzgarla desde el imperativo kantiano? Bueno, ese es el punto de tensión, ¿no? Porque Kant nos da lo ideal, pero Marx nos explica que el ideal necesita condiciones materiales para concebirlo. Porque simplemente no podemos decirle a una persona que actúe éticamente cuando ésta no tiene para comer. Sin embargo, Levinas dice que aunque existe una estructura opresora que nos obliga a actuar, podemos hacerlo, pero quizás la pregunta no sea esta. La pregunta sería, no es si no queremos hacerlo, sino es si podemos hacerlo. O sea que la indiferencia no es neutral. Cuando decidimos no ver de dónde viene el oro, cuando no exigimos transparencia, cuando no presionamos al Estado, estamos siendo cómplices, estamos decidiendo no ver el rostro del otro. Bien, ahí viene a ser la paradoja, pues si nosotros no vemos el sufrimiento del otro, nos deshumanizamos. Eso quiere decir que en sí la divinidad parece no ser algo propia, sino que es más bien un tejido colectivo. Pues si una parte, si un extremo se rompe, pues todo el resto del tejido se va, pues digamos, desmoronar. Hemos recorrido un camino intenso. Hemos visto a Kant, a Marx, a Agamben y a Levinas mirando el mismo horror desde distintas ventanas. Pero todas estas ventanas no muestran lo mismo, la urgencia de no mirar hacia otro lado. Exacto. Por eso, querido oyente, nos despedimos no con una respuesta, sino con una pregunta que nos va a acompañar y confrontar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para no tener que ver el rostro del otro? ¿Qué parte de nuestra comodidad estamos dispuestos a sacrificar para que la dignidad deje de ser un concepto y se convierta en una realidad concreta para todas las personas? Bien, daríamos como conclusión de que la filosofía no es un adorno, sino es una práctica de vida. Y pues esta práctica nos enseñaría que cada vez que miramos el brillo del oro, tengamos conocimiento de que hay una cara que busca justicia. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias por acompañarnos hasta el final en esta reflexión y no dejen de preguntarse ni tampoco de incomodarse. Hasta la próxima.